Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa. Soy Yahan Huachillo y acá estamos con dos invitados de lujo. Tenemos al licenciado Ricardo Castillo, economista y docente en la Institución Educativa Internacional LIN. Enseña Ciencias Sociales y DPCC. Cuya pasión por la enseñanza lo ha llevado a ser un referente en el ámbito educativo. Y también tenemos a Luis Cabrera Barrón, un antropólogo de renombre y experto en campañas políticas, cuyo libro Ganar o Perder depende de ti es tan fascinante como una novela de suspense. Hoy desentrañaremos el impacto de la educación en el desarrollo político y económico del Perú. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias por la invitación, y aquí estamos prestos a poder compartir conocimientos y resolver las preguntas que haya que hacer. Bueno, igual, muchas gracias por la invitación, Yahan, también al invitado, y esperemos que lo que compartamos el día de hoy pues sirva para el enriquecimiento de todo aquel que nos va a escuchar. Muchas gracias también. Claro. Antes de comenzar, me gustaría poner sobre la mesa algunas cifras que nos muestran la importancia de la educación en nuestro país. Aunque hemos logrado avances en acceso educativo, todavía enfrentamos desafíos en calidad y equidad. Según el Ministerio de Educación, solo el 40% de los estudiantes de segundo grado alcanzan niveles satisfactorios en comprensión lectora. Y la situación aún es más preocupante en zonas rurales, donde estas cifras son más bajas. Según Latinobarómetro, nos dice que el 70% de los peruanos con educación superior participan en elecciones, mientras que solo el 40% de aquellos con educación primaria lo hacen. Además, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, las personas con educación superior ganan más del doble que quienes solo completaron la primaria. Hoy vamos a analizar cómo la educación puede impulsar nuestro desarrollo como sociedad, fortalecer nuestra economía y mejorar la calidad de nuestra clase política, porque, queridos amigos, sin una buena educación estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. ¿No les parece? Vamos a empezar. Empezamos con la pregunta para el profesor Ricardo. Usted que está en las trincheras de educación todos los días, cuénteme, ¿cómo puede la educación contribuir a una mayor participación política y formar ciudadanos comprometidos? ¿Realmente podemos cambiar la apatía de nuestros jóvenes desde las aulas o es una... Ya, bueno, a ver, la pregunta o la respuesta, mejor dicho, puede dar para largo. Personalmente, bueno, antes de trabajar en el ámbito educativo, yo trabajé en el ámbito bancario. Ya después de algunos años me di cuenta que lo que más me gustaba era enseñar, y por eso estamos por estos rumbos ahora, ¿no? Yo vengo de una universidad pública en donde el tema político era bastante constante. Casi cada ciclo teníamos que realizar elecciones internas dentro de la universidad, y el panorama político siempre es muy candente cuando se trata de elegir a un candidato u otro. Si la educación influye en el panorama económico y político, o político específicamente, ya que esa es la pregunta, esto sí. El tema es que, al menos en lo que yo, en mi experiencia, en lo que yo he podido ver, tanto como estudiante y como profesional ahora, es que la educación, claro, influye o ayuda a que los jóvenes puedan, digamos, incurrir en política, pero el tema es que no solamente decir que los anime, sino que además se requiere formación. Yo recuerdo mucho en discusiones con compañeros de colegas, con amigos, yo decirle, a ver, si una persona quiere ser médico, pues tiene que estudiar medicina. Si alguien quiere ser carpintero, tiene que aprender el oficio de clavar madera, medir, en fin. Cualquier oficio, cualquier labor que nosotros hagamos, requiere una preparación previa. Ahora, no pasa eso con ser político. O sea, para ser político yo no me preparo. Entonces, eso de alguna manera genera una desventaja y genera los problemas que vemos en el Perú y en Latinoamérica. Yo creo que hay que animar a los jóvenes mediante la educación a incurrir en política, sí, pero hay que formarlos también. Hay que formarlos en teoría política y hay que formarlos en teoría económica, porque es triste, por ejemplo, en la última campaña que tuvimos, en la primera vuelta, ver algunos candidatos que le preguntaban cuestiones básicas sobre el Estado, sobre los poderes del Estado, y no conocían.
Entonces, debemos animar a los jóvenes a entrar en política mediante la educación. Respuesta sí, pero hay que formarlos también en teoría política. Yo personalmente soy de la idea de que la juventud tiene que prepararse. Y aunque la juventud tiene mucha energía, también a veces le juega en contra el tema de que por la edad que tienen a veces son muy inmaduros, ¿no? Es propio de la edad, el joven es muy entusiasta, quiere conquistar el mundo y está bien esa emoción, pero esa emoción hay que bajarla también a un plano educativo, hay que formarlo en economía, hay que formarlo en política, hay que formarlo en filosofía política, en filosofía económica y luego, por supuesto, también acompañar el elemento moral, que también, bueno, los escándalos de corrupción en nuestro país son ya, bueno, no lo vamos a mencionar porque creo que todo el mundo escucha esas noticias todos los días, pero creo que es importante la educación, pero además hay que formarlos también, sobre todo en el ámbito político y en el ámbito económico. Creo que esos serían los pilares para poder responder brevemente a la pregunta, ¿no? Muchas gracias, profesor Ricardo. Luis, desde su perspectiva y con toda la experiencia que tienes en campañas políticas, ¿qué cambios específicos en las políticas educativas podrían mejorar la formación cívica de nuestros estudiantes? ¿No estaremos pidiendo demasiado de un sistema educativo que ya tiene tantos problemas estructurales? Bien, más o menos en la misma línea del profesor que hace un momento hizo el comentario, yo también mantengo esa línea de que a veces se piensa que para hacer política solo faltan las ganas nomás, ¿no? O sea, ya, quiero hacer política, despierto una mañana y digo, quiero ser político y ya está, busco un partido o un movimiento regional y me lanzo a algo. Y eso, ser candidato ya me convierte en político, ¿no? Mucha gente piensa así y eso es totalmente erróneo. Como dice el profesor, el que es político, no basta ser un buen economista para ser político, no basta ser un buen abogado para ser política, no basta con ser el mejor ingeniero para poder ser político, no, hay que prepararse en política. Y prepararse en política significa una serie de conocimientos amplios. El verdadero político tiene una visión amplia de la realidad. No es que sea solamente especialista en un tema específico. O sea, aparte de ser profesional en una área, su preparación política le obliga a conocer un amplio abanico de conocimientos que van a servir para justamente poder tener una mejor opinión y plantear soluciones a los problemas sociales que son tan amplios. Entonces, un político tiene que conocer de economía, de todas maneras, tiene que conocer de sociología, de historia, incluso de geografía, de salud, de infraestructura. O sea, imagínense, tiene que verdaderamente es una formación y no es algo que pueda formarse en un mes o 2 meses tomando un curso rápido sobre política. Si así yo he estudiado 5 años de economía, más mi tesis y esto, son como 10 años prácticamente con la maestría y todo, también serán unos 5, 6 o 7 años de formación política. El problema es que los partidos políticos ya no son partidos escuela, como lo fueron algunos partidos muchos años atrás. Actualmente solo son plataformas electorales. Entonces, el joven que quiere prepararse en política no encuentra un espacio de formación política, ¿no? Entonces, sí hay instituciones que forman en temas políticos, pero deberían ser los partidos políticos los que formen a los políticos. Entonces, el tema educativo en cuanto a la formación, digamos, básica regular, tiene que tener contenidos de formación de la gestión, porque hacer política también es hacer la gestión. La gestión política es justamente es un conjunto de instrumentos, herramientas, como quieran decir, para tomar buenas decisiones. Eh, en el colegio, yo no soy profesor de colegio, soy profesor en la universidad, pero he visto, porque poquito he leído o he entrado a ver, digamos, hay cursos que, digamos, no sé si educación cívica está dictándose, no lo sé. Sabía que hace años atrás ya no se dictaba, después lo volvieron a incorporar en la currícula hace unos años atrás, pero, por ejemplo, educación cívica era un curso que cuando yo estaba en el colegio, hace mucho tiempo, obligatoriamente, fíjense, en segundo año de secundaria nos hicieron estudiar toda la Constitución del 79, siendo alumnos del segundo año de secundaria.
y en cuarto año de secundaria, entre cuarto y quinto, toda la Constitución del 93. Entonces, salimos del colegio en ese entonces sabiendo bien las dos constituciones y teniendo el criterio suficiente para decir si quiero que cambie esta constitución o quiero que se mantenga, o quiero que haya un cambio total o que haya reformas. Al menos salimos teniendo ese criterio para poder opinar sobre ello. En la actualidad, y con esto termino para no abarcar mucho la conversación, es que no leen, o sea, los jóvenes no están leyendo. Los jóvenes de ahora tienen un conocimiento mayor a los jóvenes de nuestra época en cuanto a la variedad de conocimientos, pero no en cuanto a la profundidad del conocimiento. Y ahí creo que marca una diferencia. Los jóvenes deberían también conocer algunos temas a profundidad y no solamente de manera somera. Bueno, con eso creo que puedo aportar un poco en esta primera ronda. No, un poco, ¿no? Aportó casi todo, abordó muchas de las preguntas que le tenía por hacer y son más resumidas. Adelante. Sí, igual, muchas gracias, es mejor. Aunque no haya estado resumido, ha dado mucha información muy, muy importante para los jóvenes hoy en día. Y sí, es verdad. Hoy en día en los colegios, yo aún estoy en la secundaria. A ver, si recuerdo, en primer año hubo un profesor que nos hizo, ¿cómo se dice?, aprendernos toda la Constitución. Era de DPCC, en primer año de secundaria. Ya le hablo de hace 3 años. Y fue en virtual. A algunos chicos, entre los cuales yo estaba, no me aprendí la Constitución y hoy en día sufro mucho en eso, pero estoy aprendiendo igual y estoy superando eso gracias a las políticas nuevas que están poniendo en los colegios y a los profesores, porque sin los profesores nosotros estaríamos muy desviados en esto y no sabríamos mucho sobre las políticas, qué es para nosotros, qué nos pertenece y cosas así. Bueno, profesor Ricardo, no sé si a usted, ¿cómo se le dice? A ver, a usted, mejor, hablemos de lo que mueve el mundo, el dinero. En su opinión, ¿de qué manera la calidad educativa influye directamente en el desarrollo económico del Perú? ¿Es la educación realmente ese motor económico que nos vende? ¿O es solo una bonita ilusión para entretenernos? Ya, a ver. Bueno, quería comentar algunas cosas que había comentado también esto. Luis creo que sí estoy bien en su nombre. Sí, ¿verdad? Pero a ver, respondo a la pregunta. Sobre el dinero. A ver, en economía, creo que la mayoría de economistas sí, aprendimos desde el principio de que el dinero simplemente es un medio de intercambio. Ya está. El dinero me sirve para poder comprar cosas en el mercado, comprar bienes, comprar cosas que yo voy a adquirir para comer, comprar educación incluso, ¿sí? Pero ahora, más que eso, sobre el tema, sobre la educación, cómo esta influye, a ver, ¿me podrías repetir la última parte de la pregunta para poder ordenar bien la respuesta? ¿Era Claro, sobre la ¿de educación qué o sobre el dinero? Creo que habían dos temas ahí. Ya, profesor. ¿De qué manera la calidad educativa influye directamente en el desarrollo económico del Perú? Ah, ya, ok. A ver, bueno, en cualquier país del mundo, la calidad educativa influye muchísimo. Una persona que está educada, que tiene una carrera técnica, una carrera profesional, obviamente está menos propensa a padecer desempleo, de repente de que al emprender un proyecto quede despistada por ahí en la vida. La educación te abre puertas. En eso creo que todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, el tema con el caso peruano es de que muchas de estas cosas quedan solamente en la narrativa. Quiero tomar un poquito lo que Luis estaba comentando. Hoy en día nosotros tenemos los profesores, tanto a nivel colegio y a nivel universitario también. Lo digo porque aparte del colegio también estoy en algunos trabajos en el ámbito universitario y efectivamente los jóvenes hoy no leen, bueno, no leen, no analizan, se quedan solamente con el discurso o con aquello que aparece en la portada de un periódico, de una página web, con el título nada más y a partir de ahí ya se elabora todo un discurso, pero no se entra a profundidad.
a analizar una noticia, un comentario, lo que dijo un periodista, un político, un economista. Entonces, eso genera bastantes inconvenientes y bastantes problemas a la hora de abordar un tema. Por ejemplo, se comentaba hace un momento, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ahorita con estos últimos revuelos políticos que ha habido sobre si debemos cambiar una constitución o no debemos cambiarla. Hay gente no formada de ambos lados. Hay gente que quiere cambiar la constitución porque ya, o gente que no la quiere cambiar porque ya, ¿no? Porque no le gusta o porque su vecino, su amigo no están a favor de eso y ellos repiten el discurso. Entonces, hay una falta de formación ahí, hay una falta de lectura, hay una falta de reflexión en cuanto a los contenidos que se dan en los colegios y en las universidades. La calidad educativa influye y permite el desarrollo económico, claro que sí. Los países europeos, por ejemplo, los países de la OCDE, son los que también figuran en los niveles más altos de educación y al mismo tiempo también son los países que económicamente están mejor posicionados, incluso también en la calidad de vida y en otros indicadores también. Entonces, influyen, pero se requiere también pues que haya ciertas reformas en el tema educativo. Aquí en Perú, yo personalmente, bueno, quiero ser optimista, quiero pensar que en algún momento las reformas educativas se darán de forma seria, aunque no sé cuánto tiempo tengamos que esperar. De momento hay muchas quejas. Hay un informe de la UNICEF para el año 2023 debido al efecto pandemia. Por ejemplo, en un colegio privado de cada 100 alumnos, aproximadamente 34 podían dar satisfactoriamente una prueba de matemática, una prueba de comunicación. En el caso de los colegios nacionales, no eran ese número, de cada 100 alumnos bajaba a 14. Ahora, después de la pandemia, esta brecha se ha acrecentado y obviamente los más perjudicados son los colegios nacionales. Entonces, lo que se tiene aquí que hacer es implementar. Bueno, obviamente eso lo tiene que hacer el gobierno, pero nosotros desde el espacio donde estamos, pues ayudar, ¿no? A los alumnos que están en el colegio, en la universidad, a que puedan estudiar, a que puedan leer, a que puedan reflexionar los conocimientos y nosotros como individuos hacer nuestra parte, ¿no? Esperemos y seamos optimistas en que en algún momento nuestros políticos nos ayuden a que esta realidad se revierta, ¿no? Y podamos ver mejores resultados en la educación. Ok, profesor. Para eso tenemos a un especialista en política para hacerle una gran pregunta. Luis, ¿qué políticas a largo plazo deberían implementarse para preparar a los estudiantes peruanos para los desafíos del siglo XXI? ¿Estamos pensando estratégicamente en la educación del futuro o seguimos improvisando? Yo creo que la respuesta sería, antes de qué políticas aplicar, quiénes la van a aplicar. Y el tema pasa porque no tenemos políticos en la gestión de gobierno. Hace muchos años que los políticos no gobiernan en el Perú. O sea, es falso decir que esta clase política actual, como se escucha en retóricas, yo veo entrevistas en televisión, invitan a supuestos analistas políticos que dicen, es que esta clase política, mentira, no hay clase política en el Perú. Hace muchos años que ya no hay. Y si hay, es un pequeño grupo reducido que no está en el gobierno. Entonces, al no haber clase política y al no haber políticos en la gestión de gobierno, ¿quién va a tomar las decisiones políticas? Por lo tanto, si hacemos planes políticos para el desarrollo de la economía, de la infraestructura, o en este caso, para el desarrollo de la educación, ¿qué políticos van a ser los que lideren esa política pública? Esa es la gran pregunta. Yo sé que este comentario puede ser disonante, tal vez no está en la línea de lo que esperabas que dijera, ¿no? Pero es lo que hay que decirlo. Entonces, esto nos hace retrotraer otra vez al inicio de la conversación. ¿Quién es el político? ¿O qué formación debe tener el político? ¿A quién le podemos decir político? Porque le decimos político a cualquiera, que sale en televisión o que está de candidato en algún cargo de puesto público, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. O sea, porque planes de políticas públicas hay muchísimos. Y a veces están bien diseñados técnicamente. Técnicamente están bien diseñados, con buena información, buena data. Pero hay situaciones en las que hay que tomar decisiones
de aplicarlas ahora o después. ¿Es pertinente ahora o después? Y si se aplica ahora, habrá que saltar algunas vallas porque a veces el presupuesto público, la burocracia, impiden a veces la ejecución. Porque no solamente es aplicar los planes metodológicos de la enseñanza, sino que también eso va de la mano con los temas de infraestructura y equipamiento. Entonces, tiene que ir todo de la mano, ¿no? Un buen plan de política pública es la metodología de la enseñanza, la preparación de los docentes, pero también es la infraestructura, el lugar donde van a enseñar y el equipamiento con el que van a tener. Y es más, si estamos hablando en la línea que dice el profesor Ricardo, el tema de la comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? que bajo los últimos estudios se ha determinado que hay un bajo nivel de comprensión lectora. Eso también puede ser un tema de, por ejemplo, la anemia, ¿no? La anemia, y estoy casi seguro que gran porcentaje de los niños y jóvenes que no pudieron superar el estándar mínimo de comprensión lectora tienen un nivel de anemia. Estoy así, lo apuesto al 90% que tienen algún nivel de anemia. Y eso también es un impedimento para el aprendizaje. Entonces, es todo un tema integral, ¿no? La solución a veces parte de varias aristas. Entonces, uno, tiene que haber políticos y tenemos que empezar por ahí. Y hay que formarlos bien, como dice, hay que formarlos en economía. O sea, la política y la economía no pueden estar separadas. Hace muchos años había un mito que decía, no, los economistas son técnicos, no hay que dejar que se influencien por la política, ¿no? Entonces había, el ministro de Economía era una persona netamente técnica, decía, tenía que ser. No, ese mito ya está roto. El economista tiene que conocer de política y el político tiene que conocer de economía. El político no puede solamente dictar lineamientos en base a buenas ideas, en base a ganas solamente de superar. Tiene que saber, porque si no va a cometer errores que van en contra del manejo. ¿Ya? Entonces, un poquito que ese es mi aporte en cuanto a cómo mejoraríamos el tema educativo. Estimado Luis Cabrera, se me nace una pregunta acá ahorita mismo. Para usted, un joven político, ¿qué significa? O sea, ¿qué tiene que tener un joven político para usted? A ver, si nos vamos a la raíz de la palabra política y quién es el político, nos estaríamos recordando los griegos, ¿no? En la época de los griegos, un famoso filósofo dijo de que el hombre era un animal político y que todos los hombres tenemos esa condición de ser políticos. Sin embargo, esa frase tal cual de ese momento no aplica en estos tiempos igualito. No es que haya, como es hombre, es político automáticamente, ¿no? Como que 2 más 2 es 4, no. Hay que formarse en política. Y la formación en política tiene esos dos niveles. Uno, tener un conocimiento amplio de la realidad, conocer muchas materias, entre ellas la economía, que es clave, pero también la historia, también la geografía, también la sociología o la antropología. Hay que conocer cómo se comportan algunos grupos humanos diferentes al de nosotros para poder entender la vida de otros también y no pensar que bajo nuestra óptica les vamos a decir cómo tienen que hacer las cosas. Pero también existe esa capacidad de liderazgo, porque el que quiera ser político va a tener que tener un nivel de liderazgo que le permita también tomar decisiones por otros, con mucho cuidado, porque cuando se toma decisiones por otros, también las consecuencias pueden ser favorables o desfavorables. Entonces, el político tiene que tener esa condición también. Pero con esto termino y quiero enfatizar acá. Ser un joven político, ser un adulto político, ser un viejo político, al final lo que estás tratando de hacer es una carrera política y una vida política. Se ha satanizado mucho en medios de comunicación, en las redes sociales, la tarea o la función del político. Y se dice en muchos casos, y lo veo en medios de comunicación, con periodistas renombrados, decir esto, ¿no? Lo que pasa es que quiere vivir de la política. Está bien, el político tiene que vivir de la política.
Pero no, es que lo que pasa es que quiere vivir de la política como si fuera algo malo. ¿Acaso el abogado no vive de la ejecución del derecho? ¿El médico no vive acaso de la medicina, del ejercicio de la medicina? ¿El ingeniero no vive acaso de la construcción de infraestructuras? ¿Por qué el político no puede vivir de la política? Entonces, bajo ese esquema necesitamos que el que quiera ser político se sincere y haga una carrera política y haga de la política una profesión, más no un hobby o un emprendimiento o un pasatiempo. El audio, tu audio. Hola, perdón, disculpa con el internet. ¿Me escuchan? Ya. Profesor Ricardo, en un contexto donde la corrupción y la ineficacia administrativa afectan severamente al sistema educativo peruano, ¿cómo garantizarías que cualquier reforma educativa no solo se implemente adecuadamente, sino que también sobreviva a los cambios políticos y administrativos? ¿Puedes identificar mecanismos específicos para asegurar la continuidad y la integridad de estas reformas? Ok, voy a dar mi licencia para ser un poquito incisivo, ya que Luis lo ha hecho, lo ha sido, cosa que me parece muy bien. Y voy a coincidir con casi todo lo que él ha dicho. Efectivamente, no tenemos políticos. Yo, al menos personalmente, desde hace años, cada vez que hay campañas políticas o elecciones regionales, nacionales, la verdad que yo sufro para ver por quién votar, porque veo la lista y literalmente no encuentro a nadie y tengo que viciar mi voto y ver a ver si algún día aparece alguien bueno. Lo otro que quería comentar, y aquí aprovecho para responder la pregunta, es que la política y la economía efectivamente nunca han estado separadas. Eso ha sido una narrativa propia de, digamos, que se ha pegado en la población, pero en realidad, pues yo llevé la carrera, desde la época de 1776, donde aparece Adam Smith con La riqueza de las naciones, para adelante. Todos los economistas, ya sean de tendencia liberal, de tendencia procapitalista, de tendencia más radical, izquierda, socialista, en mayor o en menor medida han sido ministros de Economía, ministros de Hacienda, han estado muy pegados en sus países haciendo trabajo político. O sea, en algún momento, yo tampoco la verdad no sé identificar cuál fue el momento, pero hubo un instante en el cual separaron en la narrativa la política y la economía, y ahí creo que nos ha hecho bastante daño. Ahora, respecto a que las reformas tengan un impacto, bueno, aquí sí, esto va a depender mucho. Bueno, yo vengo de la economía, en el mundo económico hay escuelas, entiendo que como el mundo político también. Yo personalmente soy de la idea de que las reformas, sobre todo en materia educativa, ya que el tema de educación, van a funcionar mejor en tanto y en cuanto quienes lo lleven a cabo antes que los políticos sean los individuos y el sector privado. Ahora, actualmente, si bien es cierto, alguien puede decirme, pero es que actualmente tenemos esto, por ejemplo, educación privada y también tiene sus problemas, bla, bla, bla. Si bien es cierto, sí, existe educación privada y existe educación pública. El problema es que la educación privada tiene mucho control estatal. Entonces, bueno, al menos esto desde lo que yo he podido analizar y estudiar últimamente. Entonces, personalmente creo de que las políticas educativas o las reformas educativas van a mejorar en cuanto sea la propia población, la propia ciudadanía, quien lleve adelante los programas educativos. Es decir, tenemos nosotros hoy en día, por ejemplo, el Ministerio de Educación, del cual, menos en la experiencia que yo he visto, casi todos nos quejamos por la manera como da los contenidos, por la forma como tiene mal atendida la infraestructura, que Luis también lo mencionó, por el tema de los suelos, por los cuales cada año más o menos hay una huelga o un levantamiento en alguna ciudad de nuestro país, porque están los profesores inconformes con la manera como el Ministerio de Educación lleva adelante la educación.
Cosa que no vemos mucho, por ejemplo, en el sector privado. Dado que en el sector privado una persona funda una escuela y tiene que esa sola persona llevar adelante y sacar la cara porque su colegio quede bien, porque si no queda bien, entonces los estudiantes se van a ir, o los padres van a venir y van a sacar a los estudiantes, pues tiene que preocuparse más, ¿no? Yo con esto no quiero decir que el sector privado es perfecto, no tiene es 100% virtuoso y totalmente todo aquella persona que matricula a sus hijos en un colegio privado pues va a ser el cielo. No, o sea, hay cosas que hay que cambiar, hay que reformar, total, todo lo que ustedes quieran. Pero creo yo de que en la medida en que le demos mayor espacio al ámbito privado, a los ciudadanos, al individuo, el ciudadano de a pie, de que aperture, de que, digamos, el mercado, voy a utilizar esta palabra, espero que no se entienda mal, el mercado educativo se expande y se haga más grande y podamos sacar al Estado, hacerlo retroceder un poco más, será tanto mejor. La política es importante, la política es muy importante, pero la política tiene su lugar y principalmente la política como función tiene proteger la vida, la libertad, la propiedad, los derechos, que a mí como individuo y como ciudadano no me roben, no me maten, no me asalten. Esas fueron las funciones originales del Estado. Posteriormente el Estado ya se amplió, ¿no? Hoy tenemos un Estado que controla la cultura, el deporte, controla la educación, la salud, en fin, tenemos nosotros, por ejemplo, 18 ministerios acá en Perú, que a menos en lo personal me parece que es demasiado, me parece demasiado, yo quitaría algunos, pero bueno, ya para redondear mi respuesta, yo creo que las reformas educativas se van a lograr en tanto y en cuanto permitamos que haya mayor espacio para el sector privado. Cierro con esto último. Hay una propuesta de un economista, creo que es bastante conocido, que es Milton Friedman, un monetarista. Él propuso un sistema que es el sistema de vouchers, que en algunos países europeos se ha aplicado, ha funcionado bien, en otros, la verdad que no tanto, tiene también ahí sus detractores. Pero ha habido buenos resultados en Suecia. Si gustan, lo pueden investigar luego cómo se aplicó el sistema de vouchers, que se trata de subvencionar la demanda y no subvencionar la oferta, como se hace actualmente casi en todos los países de Latinoamérica. La educación ha tenido mejoras bastante significativas con ese sistema. Es una propuesta, la lanzo para que la puedan buscar, la puedan reflexionar, la puedan estudiar, y creo que sería de repente una buena oportunidad para proponer una alternativa diferente a lo que ya tenemos años, siglos, creo, viendo y que nos quejamos todo el tiempo y no funciona, ¿no? Entonces, ahí creo que podríamos dar algún dato para que puedan revisar y poder ver otras alternativas y de repente en otra oportunidad, en otros ámbitos, poder discutir los temas, ¿no? Que las ideas, por supuesto, se tienen que discutir y se tienen que conversar. Ok, profesor Ricardo. Luis, desde su perspectiva, ¿qué mecanismos institucionales y políticas públicas deberían implementarse para proteger estas reformas educativas en el Perú de la corrupción y los cambios políticos? ¿El sistema actual permite suficiente transparencia y rendición de cuentas? ¿Y qué medidas adicionales serían necesarias para asegurar la sostenibilidad de estas reformas? Mira, no soy un especialista, digamos, en la gestión pública o en la elaboración de políticas públicas. Mi especialidad más es la gestión política en las campañas y la asesoría de la consultoría política de candidatos. Y esta pregunta que tú me haces es un poco técnica, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos para poder asegurar? Son preguntas más técnicas. Pero lo que yo sí te podría hacer una respuesta un poco más política sobre este punto, ¿ya? Y es que justamente las naciones, los países que han invertido más en educación son los que tienen menores índices de corrupción, delincuencia, inseguridad ciudadana y todo ello. Entonces, sí hay una proporcionalidad en cuanto a la inversión de la educación y a cuanto a la disminución de problemas sociales. Por ese lado, yo sí podría darte esta opinión un poco más general, no es una opinión técnica, un poco más general, ¿no? El ejemplo está, digamos, en los países de Europa, pero no de Europa central, sino los nórdicos, ¿no? Caso, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, ¿no? Que suele utilizarse siempre a Finlandia como un modelo más o menos casi del estado de la felicidad, digamos, ¿verdad? Y que si podemos investigar un poco sobre esos países nórdicos, ahí
el presupuesto público de inversión a la educación son los superiores en todo el mundo. O sea, digo, se supera a los de Europa media, como España, Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? O sea, los nórdicos son los que tienen mejores resultados. Fíjate, estuve viendo un documental hace unos años, o sea, no hace poco, era 5 años más o menos, de Suecia. Suecia fue, y que estaban cerrando las cárceles porque no había presos. O sea, para que vean, cerraban las cárceles porque no hay personas que hayan cometido muchos delitos. Y eso se debe a que son personas con un nivel de educación superior, mucho mejor. Entonces, mientras la educación sea superior, menos tentado en cometer delitos o cometer crímenes va a suceder, ¿no? Esa es una apreciación política general sobre este tema. Muchas gracias por su opinión. Ya para cerrar el programa, daremos 2 opiniones, usted y el profesor Ricardo. Empezamos por el profesor Ricardo. Tu opinión general. Bueno, a ver, el tema educativo es muy amplio, ¿no? Obviamente creo que hay cosas que se han quedado en el tintero. Yo quisiera cerrar con algo que se comentó también hace más o menos a mitad del programa. No todos los problemas educativos se tienen que solucionar estrictamente del ámbito educativo. O sea, la sociedad es integral. Si hay problemas en educación es porque hay que escarbar otras cosas. Hay problemas en el ámbito económico, hay problemas en el ámbito alimenticio, por ejemplo, hay problemas en el ámbito político, hay problemas en el ámbito institucional. Entonces, la educación no va a mejorar si no mejoran los otros sectores. O sea, si económicamente estamos mal, la gente no va a tener dinero para poder pagar un buen colegio, la gente no va a tener dinero para poder darle una buena alimentación a sus hijos y por ende no van a rendir bien en el colegio. Si no tenemos buenas instituciones, si políticamente no estamos bien, entonces también hay otros problemas, ¿no? Entonces es integral. Como dije en mi intervención anterior, yo creo que cada uno de nosotros podríamos contribuir desde el espacio del trabajo que hacemos, seamos profesores, médicos, ingenieros, en el caso de Luis que es antropólogo, hagamos nuestro trabajo y lo que no hace el gobierno, pues hagámoslo nosotros, ¿no? Y esperemos que haciendo la parte que nos corresponde, pues algún día, Dios quiera, que veamos algunos cambios en los estudiantes y en nuestra sociedad, ¿no? Porque finalmente esto ya se verá en las nuevas generaciones, ¿no? Y hay que siempre ser optimistas, ¿no? Esperemos que algún día el tema educativo por parte del ámbito político pueda cambiar, ¿no? Esperemos que así sea, yo lo deseo que sí, y bueno, tal vez tengamos que hacer comentarios más acertados, más optimistas en algún momento cuando tengamos que ver estos temas, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad, gracias también a Luis por compartir y bueno, gracias también Jahan por la oportunidad. Gracias. Estimado, muchas gracias, profesor. Ha sido una gran opinión. Nos va a ayudar mucho a los jóvenes y a las demás. Estimado Luis Cabrera, ¿tu opinión general del tema que hemos hablado hoy día? Bien, como dijo el profesor Ricardo, este es un tema bastante amplio. Hemos querido abordar un poquito por aquí, poquito por allá, tratando de hablar de todo un poco, pero es un tema bastante amplio. Y que en la misma línea del profesor Ricardo, el tema no es solamente la inversión pública, digamos, al Ministerio de Educación, sino que la educación tiene aristas por donde flaquean, ¿no? Una de esas es la que mencioné, el tema de la anemia, por ejemplo, que afecta a niños menores de 5 años con mayor énfasis, y también a los de 10, 15, 16, adolescentes. Y ese es a veces un obstáculo para que puedan ellos aprender, digamos, de manera más amplia los conocimientos que el profesor vierte en el aula. Entonces, las políticas públicas educativas deben contemplar no solamente la mejora de la infraestructura, que es un tema económico, la mejora de la capacitación de docentes, que es un tema netamente de la metodología educativa, sino cuáles son esos aspectos, digamos, colaterales que van a ayudar a que se mejore mejor la educación en el Perú. Entonces, yo creo que con estas opiniones algo podemos aportar y con todo gusto en otra ocasión que consideres necesario o pertinente podamos seguir exponiendo algunas ideas. Muchas gracias. Claro, por supuesto que va a haber otra, porque esta acá ha sido un breve resumen de
muchas cosas de las cuales podemos hablar y me gustaría tenerlo otra vez en el programa más adelante. Bueno, señores, ha sido un placer tenerlos hoy en día. Hemos cubierto temas cruciales sobre el impacto de la educación en el desarrollo político y económico. Ricardo Castillo, Luis Cabrera Barrón, muchas gracias por sus valiosas perspectivas y compartir con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Recuerden, la educación es clave para un futuro mejor. Cuestionen, reflexionen y sigan conversando. Nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes y hasta pronto.